Muy buenas noches a toda la familia de la Capilla Peniel, a amigos, también familiares y a todos los que estén recibiendo este mensaje. Quisiera en esta noche compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón y como es un privilegio y una responsabilidad delante del Señor, quisiera en esta noche que me acompañe a su escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aquí la palabra del Señor nos da una dirección. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En este primer versículo podemos ver una instrucción, una orden. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En este tiempo tan particular, donde tenemos un tiempo limitado en las actividades y desarrollos que hacemos de nuestra vida, si bien hay actividades que no podemos desarrollar o hacer como hacíamos comúnmente, hay una actividad que no deja de seguir trabajando y está en nuestras mentes, nuestros pensamientos, en nuestras inquietudes y razonamientos que tenemos y muchas veces también en preguntas que no son contestadas. Es por eso que, aunque en las actividades físicas no las podemos desarrollar, no quiere decir que no haya otra actividad que sigamos haciendo. Y realmente en este tiempo, a veces cuando lo físico no lo realizamos, es cuando a veces más trabaja nuestra cabeza, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos. ¿Qué deparará del día de mañana? Con tantas preguntas, ¿no es cierto? Ya que las situaciones que estamos viviendo nunca anteriormente las habíamos vivido. Entonces, se nos llenan a veces de inquietudes y de preguntas y nuestros pensamientos y razonamientos no dejan de parar. Si bien paramos de hacer algunas cosas, otras no. Y ahí cambia todo un desarrollo de actividades que cambian, ya no son las mismas características que desarrollábamos antes, ahora son otras. Y es por eso que es muy interesante, en el mismo versículo, que podemos ver también otra instrucción. Y dice, corramos con paciencia en el mismo versículo 1, la carrera que tenemos por delante. ¡Wow! Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parece que hoy en día no tendríamos esas carreras, pero en cierta manera sí tenemos una carrera. Porque los tiempos en Dios no cambian. Y cuando decimos carrera, siempre tenemos el concepto de llegar, porque es una carrera. Y si hay una carrera, hay una meta por alcanzar. Pero realmente, ¿de qué se trata esta carrera? ¿Cuál es el objetivo de esta carrera? ¿El objetivo es llegar primero? Hay una circunstancia que hoy vivimos en el ámbito donde estamos, que es impuesta a veces por nosotros mismos. Y esa es la manera a veces de pensar de nosotros. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera?
Y a veces por nosotros mismos nos imponemos un modelo a seguir, un modelo a alcanzar. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser capaces, tenemos que cada vez desarrollarnos más, tenemos que ser cada día más perfectos. Y es interesante porque de muchos lados tenemos esa influencia y la hacemos parte de nosotros mismos. Y cuando llegamos a veces a esa exigencia que nos ponemos de tratar de alcanzar ese objetivo o correr esa carrera sin parar, que muchas veces son impuestas por circunstancias, por nuestros trabajos o por nuestros estudios o mismo por objetivos propios que nos ponemos. Es probable que llegue el tiempo en que nos cansamos y que realmente a veces estamos agotados físicamente, agotados mentalmente, por estos mismos objetivos que nos son a veces impuestos o a veces nos imponemos a nosotros mismos. Pero en esta noche quisiera tomar dos escrituras en donde el Señor Jesús se acerca a la casa de Marta y María. Y podemos ver que inclusive en la escritura, en Lucas capítulo 10, el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué palabra del Señor! 2 veces la llamó. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y a veces decimos, bueno, pero en este tiempo, ¿qué puedo estar afanado? ¿Qué puedo estar preocupado? Y sí, podemos tener preocupaciones. Porque si bien ahora no hacemos tantas las actividades que desarrollábamos cotidianamente, tenemos esa preocupación dentro nuestro. ¿Qué será del futuro? Y el Señor le dice: pero solo una cosa es necesario, Marta. Y María ha escogido la buena parte. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál fue esta parte que no le será quitada a María? Era la de estar con Jesús, estando con Él, escuchándolo, estando a sus pies y oír lo que Él dice. Es interesante en este tiempo para mí poder también transmitir que lo más importante en este tiempo, que es un nuevo tiempo para muchos de nosotros, es el poder entregarnos tal cual somos a nuestro Señor Jesús. Entregarnos tal cual somos. Poner nuestra confianza en Él. Marta estaba preocupada para que esté todo ordenado, para que esté todo acomodado, para que nada se descuide. Y María, la diferencia que era que toda su confianza estaba puesta en Jesús. Y es un tiempo de confiar en Él. Es un tiempo de confiar en Él. Y como dice la Escritura en versículo 1, una vez más, se lo repito, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que
nos asedia. Lo importante de esta carrera, más que la carrera en sí, es saber cómo vamos a correr esta carrera y de qué forma vamos a correr esta carrera. Eso es lo importante. Por eso aquí nos dice cómo hacerlo. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera por delante. Hay un futuro que nos espera. Y que no lo sabemos. Pero nos dice el Señor que es con paciencia. Y más que una carrera de velocidad, es una carrera de perseverar. Hay muchas luchas en nuestras vidas, muchas y más para aquellos que son hijos de Dios. Luchas que vivimos a diario, por diferentes circunstancias. Porque el enemigo sabe a quién y con quién tratar. Y sabe en quién creemos, en quién quiere sus hijos, los que están con el Señor, los que confían en el Señor. No los que confían en las cosas que a veces se ven como una realidad, sino los que ponen aquellos que ponen la mirada más alta que las circunstancias. Y necesitamos despojarnos de este peso. Necesitamos despojarnos de este peso y del pecado que nos asedia. Porque esta lucha que vivimos muchas veces también es por las circunstancias y consecuencias de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída hace que se produzcan en nosotros circunstancias que no queremos. Por eso, para que ese peso sea despojado de nosotros y dejar este pecado que nos asedia, porque con nuestras fuerzas no podemos. Aquí en el versículo que sigue nos da la respuesta, que la estamos escuchando desde este principio de año, la hemos tomado como lema en las conferencias y también la vemos escuchando en estos días. Y más que nunca, hoy tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús, nos da la certeza de lo que va a hacer. Y nos está afirmando, nos está mostrando lo que el futuro tiene para nosotros. Puestos los ojos en Jesús, dice su Escritura. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. El autor y consumador de la fe. Él es la fe completa en nosotros. Hay un hecho tan particular también, dadas las circunstancias en el mismo lugar, en la casa de María y de Marta. Un hecho trascendental
fue diferente al anterior. Porque poner los ojos en Jesús no quiere decir que sea fácil. Es un acto, una decisión que priva muchas veces de la voluntad de uno. Sobre poner los ojos en Jesús, ya no ponemos los ojos en lo que nosotros queremos, en las metas que nosotros queremos, en los objetivos que nosotros queremos. O bien, correr la carrera de la forma que nosotros queremos. El poner los ojos en Jesús es tomar una decisión. Y poner los ojos en Jesús es creer en Él. Es poner nuestra mirada ya no en un objetivo, en una meta, sino confiar en Él. Y es interesante porque acá dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. La fe es completa, la palabra consumador es completar, aquel que completa la fe. Y esto para mí fue una revelación en este tiempo y en estos días, porque fue una confirmación también. Y es distinto cuando la fe es presente en uno. ¿Qué quiero decir con esto? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se hace eficaz cuando el Señor Jesús está presente. Si no es solamente una palabra. Pero cuando el Señor Jesús está presente, esa fe es verdadera. Esa fe ya no es mi fe. Es Jesús en mí. Uno puede 1, 2, 3, 4, 5, cientos de veces poner esa chispa de fe en uno. O a veces por motivaciones que ha tenido, no le ha sucedido. Que ha estado en un lugar y cuando está en el lugar se va fortalecido, una experiencia. Y la fe está en uno. Pero con el tiempo se desvanece. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque distinto es que cuando es un creer propio, a diferencia cuando Él está presente. Por eso en este relato que les quería compartir, que está en Juan capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 44, conocemos muy bien la historia de que esta vez el Señor va a la casa de Marta y de María, pero la casa no estaba de la misma manera. Había acontecido un hecho trascendental. La casa estaba distinta. Ya la actividad que era común en la casa ya no estaba. Es más, había aparecido desesperanza. Había aparecido la preocupación cómo sería el futuro porque Lázaro había muerto y ya no había, la vida que había no estaba. Y el Señor se acerca a esta casa una vez más. Y lo que quiere hacer también es manifestar la gloria de Dios. Por eso fue probada
la fe y en lo que creían Marta y María. Porque Marta creía en el Señor. Le dijo, Señor, yo sé quién eres tú. Eres el Cristo. Marta creía, pero era su fe, era lo que ella creía. Pero cuando viene el Señor Jesús y se manifiesta y está presente, la gloria de Dios es revelada. La gloria de Dios se manifiesta porque Él está presente. Ya no era solamente lo que creía hasta ese momento Marta y María. Creían del Señor Jesús, pero una parte creían, no tenían una nueva revelación. Y creo que en este tiempo es así. Creo que es un nuevo tiempo de creerle a Él. Porque el Señor conoce en esta carrera cuál es con la roca que podemos tropezar. Conoce en cuál lugar nos podemos atascar. Y Él conoce nuestro lugar de partida y Él conoce el lugar de nuestra meta. Y Él nos fortalece, hermano. Él nos fortalece, amigos. Nos fortalece para completar esta carrera. Porque el Señor Jesús sabe lo que sentimos. Él conoce nuestras debilidades. Porque Él también se hizo carne. Y Él padeció más que nadie el sufrimiento de un hombre, de cualquier hombre que pudo haber alcanzado un sufrimiento. Él conoce nuestras limitaciones. Conoce hasta dónde podemos llegar. Y es tremendo saber que en el mismo versículo, en el versículo 2 de Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. Había un gozo en Él, aunque nosotros no lo podamos entender o ver. Por eso es nuestro Salvador. El gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso en este tiempo, como dice también su palabra, y la he tomado para mí también, y tú también la puedes tomar. Está en el versículo 12, más adelante. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas pueden ser a veces o porque estuvimos mucho tiempo sentados o porque hemos recibido un golpe. Pero dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice en el versículo 14, seguid la paz en todos y con todos. Seguid la paz con todos. Escucha, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos.
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando escuchamos la palabra santidad, en cierta manera entra una preocupación en nosotros, ¿no? ¿Cómo llegar a seguir esta santidad? El Señor es santo y lo sabemos. Aunque muchas veces no lo podamos hacer en nosotros como un resultado que quisiéramos. Pero en cierta manera sabemos nosotros lo que es la santidad. Podemos juzgar qué es lo justo, lo verdadero. Pudimos escuchar este domingo pasado a nuestro pastor cuando nos decía, ¿cuál es la comida? Esta nueva comida que el Señor había dado a Pedro. Pedro no la quería comer porque para él era inmunda. Y el Señor le dijo, no llames común o inmundo a lo que Dios limpió. Puestos los ojos en Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Quieres seguir eso? Pon los ojos en Jesús, sin la cual nadie verá al Señor. Y mira lo que dice en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. La gracia de Dios. Si en su palabra dice, mirad bien. Dice, porque tenemos que mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y mire qué interesante. Dice, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Que estas cosas en el camino o estos lugares pantanosos que a veces nos detienen por amarguras, por desilusiones, por recibir a veces esas heridas en el corazón, ¿no es cierto? El Señor nos dice, mirad bien, no sea que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. No permitamos en este tiempo limitar la gracia de Dios sobre los que amamos, sobre nuestros hermanos y en nosotros también. Porque la gracia de Dios está en nosotros. No querramos correr esta carrera solos. No la vamos a poder correr. Es muy grande el peso. Despojémonos de todo peso que nos asedia, del pecado. Despojémonos. Miremos a Jesús. Y esto es de aliento para nosotros. Es una confirmación del tiempo que tenemos que creer en el cual estamos. Porque dice en el versículo 22, es hermosa toda su escritura,
Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y en el versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. También en Hebreos 7, 22, habla de él como fiador del nuevo pacto. Y me gustó mucho la palabra en el original del griego que dice enguos. ¿Saben lo que significa? Comprometido. El Señor está comprometido con nosotros. Qué hermoso es saber esto, que el Señor está comprometido con nosotros. Aunque corramos en esta carrera con paciencia, que podemos ser sacudidos, que podemos ser zarandeados, que podemos caer. Hay una verdad que continúa siendo cierta. Y era algo especial que sucedió cuando Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro. Y la respuesta está en Juan capítulo 11, versículo 5. Dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Los amaba. Y ese es el amor que Cristo tiene para nosotros. Ese es el amor en el cual nos podemos aferrar. Y es ese amor que nos sostendrá en este tiempo y en el tiempo que vendrá. Aunque no comprendamos sus métodos, aunque no comprendamos sus caminos, eso no cambia que Jesús nos ama. Es tremendo saber que el Señor nos ama a pesar muchas veces de nuestra condición. Porque enseguida cuando estamos en esta carrera, de acuerdo a cómo pensamos que es correcta que le estamos corriendo, es cuando Jesús nos ama. Pero Él nos ama incondicionalmente. Pablo en Romanos 8 describe lo que nos puede esperar en este mundo y de lo que nos puede acontecer. Dice en el versículo 35, y ya terminando con estas palabras, quisiera que, como en el día de hoy, en estos tiempos, sea el fundamento para mi vida, como lo ha sido y lo será. Dice tribulación, angustia. Otra vez se lo repito. Tribulación y angustia. Persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es? ¿En quién? ¿En quién es este amor de Dios sobre nosotros? Tanto queremos a veces agradar a Dios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Este amor de Dios se ve en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, en este tiempo, y una vez más, el Señor nos dice, y tenemos que seguir poniendo nuestros ojos en Jesús. Porque en Él estaremos confiados y seguros. Que esta palabra que el Señor ha dado sea de bendición para tu vida, como lo es para mí. Y que el Señor Jesús haga resplandecer tu rostro sobre tu vida, sobre tu casa. Dios te bendiga.